tiempo es implacable, lamentablemente, es la ley de la vida. Ronald Jaramillo es un consultor político. ¿Cómo estás, Ronald? Buen día, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo está? Buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Permítame, por favor, saludar a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando aquí en su medio de comunicación. Y de entrada, por favor, para solidarizarnos con las familias de las personas que han pasado una tragedia terrible en Quito hace un par de días, aprovechar el espacio para solidarizarnos como hermanos ecuatorianos. Y Ronald, ¿existe alguna ley? No me refiero a la ley de el CNE y todas estas disposiciones que se dan. ¿Hay algo que regule internamente un proceso electoral, de cómo debe hacerse una campaña electoral, de cuándo debe arrancar una campaña electoral, de qué elementos consta una campaña electoral? ¿Existe algún manual aparte del de Bonino que está ahí en internet y que todo el mundo lo lee y con eso ya se cree consultor político, para poder afrontar un proceso electoral? Claro que sí, gracias por la pregunta. Eh, Hay que tomar en cuenta de que el tema de la consultoría política inició quizás por los años 50, cuando Joseph Napolitan iniciaba su carrera junto al expresidente John F. Kennedy. Eh, Ahí inició el tema de ponerle metodología a los procesos electorales y que junto a Matt Reeves, cuando fue una campaña, creo que por los 70 para Venezuela, eh, pudo latinoamericarse el tema de la metodología. Estás Existe, hablando de Carlos Andrés Pérez. exactamente, exactamente. Eh, Hay muchos libros que son muy recomendados. Hay unos que se estudian en los diplomados, como Taking Back Politics de Kathy Allen, que es un libro, que es un manual para un candidato para saber el paso a paso que debe tomar antes de iniciar un proceso electoral. O sea, por ejemplo, desde su vida personal, poner en orden sus cuentas, tener listo el presupuesto familiar, no mezclarlo con lo de la campaña. eh, y de ahí hacer su presupuesto de gasto de campaña, estudiar la circunscripción a la cual va a representar y de ahí conformar equipos, te da un paso a paso. Y también hay autores muy importantes, como por ejemplo Ralph Morphy. Él fue socio de Joseph Napolitan, lastimosamente falleció hace 2 años aquí en Ecuador. Él era ecuatoriano de corazón. Tenemos a Jaime Durán Barba, que también fue alumno de Ralph Morphy en su momento, que ha sido un gran escritor, que cuenta con más de 40 años quizás de experiencia en el tema de la consultoría, y nos deja plasmado en sus libros la experiencia, otra vez lo digo, del prueba-error, lo que ha resultado y que se va juntando para que las futuras generaciones podamos estudiarlas y que lo sumemos a la experiencia ya en campo, ya en una campaña, es muy valioso. Ronald, las circunstancias de una campaña no son las mismas de una campaña a otra, ni las circunstancias de los candidatos, aunque en ocasiones sean los mismos, no son las mismas de una campaña a otra. Todo depende del inicio de una campaña y lo que denominamos un estudio. Unos le llaman estudio de base, otros le llaman el estudio, el paneo, otros le llaman conocer la realidad. Tienen distintos nombres, pero toda campaña nace de un estudio general en donde poder diseñar la estrategia de la campaña. Y yo creo que por ahí empiezan los principales errores de los políticos a nivel local, que empiezan una campaña creyendo que una cosa es posicionarse, hacerse conocer, sin que haya brújula, sin que haya estrategia, y sean simplemente entusiasmo que se llevan a la práctica. ¿Cómo iniciar una campaña, Ronald, en un proceso que ya lo tenemos a un año? Ujú. Creo que en 5 o 6 días más debería ya iniciarse oficialmente el proyecto, porque las elecciones creo que son el 5 de febrero, si mal no recuerdo, 5 o 6.
Entonces, un año antes el proceso inicia. Entramos a un año netamente electoral, Ronald. Así es. Yo considero que los elementos fundamentales para poder iniciar la campaña son, primero, tiempo, recursos económicos, por supuesto, y mucha disciplina para poder ejecutar la estrategia que se define. ¿Cómo llegamos a la estrategia? Esto aquí es como cuando vas al doctor. El doctor lo primero que te manda a hacer son exámenes. Y para nosotros los exámenes son las investigaciones, tanto cualitativas como cuantitativas. Cuando ya tenemos los resultados de esos exámenes, de esas investigaciones, nosotros ahí recién podemos decir, ok, tú tienes esto, esta es tu situación y el camino que tenemos que tomar, la estrategia va a ser esta de acá. Usted está 100% en lo correcto en mencionar de que las campañas varían año a año. O sea, no es lo mismo la campaña del 2019 a lo que será en el 2023, así sean los mismos candidatos, porque las circunstancias van cambiando, el entorno va cambiando. En el 2019 no teníamos pandemia, por ejemplo, no teníamos las mismas herramientas tecnológicas que ahora se han desarrollado mucho más. La situación económica era diferente, los actores políticos eran diferentes, las demandas ciudadanas son diferentes. Entonces tenemos que irnos adaptando con esto. Ahora, ¿cuál sería el primer paso? Definitivamente el tema de la investigación. Yo siempre recomiendo hacerlo con una investigación más cualitativa que cuantitativa. Si nosotros nos ponemos hoy a preguntar por quién va a votar, estamos a un año de la elección, va a pasar muchas cosas de aquí hasta febrero, pero sí podemos preguntar qué los motiva, qué los avergüenza, qué les preocupa, qué los enorgullece, cuál es el motor de la vida de cada uno de los ciudadanos, y eso nos da la investigación cualitativa a través de grupos focales, entrevistas de profundidad, perdón, entrevistas de profundidad, mapas discriminantes que nos van a ayudar a definir cuál es el constructo mental del ciudadano, cómo piensa, cómo siente y qué es lo que espera de los ciudadanos. Y le cuento un ejemplo, permítame. Fuera de Santa Elena, voy a poner un ejemplo acá en Guayas, estamos trabajando con un municipio pequeño, relativamente pequeño, que es Yaguachi, y la semana pasada hicimos un grupo focal, y Yaguachi tiene una característica, que tiene su cabecera cantonal y tiene tres parroquias rurales que están alejadas de la cabecera, y quienes viven fuera de Yaguachi se consideran yaguachenses, y solamente es yaguacheño el que vive en la cabecera cantonal. Pero claro, todos saben que forman parte de este gran cantón. Entonces, eso nos da mucho a conocer del sentido de pertenencia que tiene el ciudadano y cómo ellos tienen su cosmovisión de la vida, tanto los que están en la parte rural como los que están en la parte urbana. Entonces, Implica que tienen que tener un estudio para la zona urbana y otro para cada parroquia, para que ex- tengan éxito, porque si no van a tener una idea equivocada de la realidad. Es lo mismo que pasa con Santa Elena rural, Santa Elena urbano, ¿no? Que son dos exacto. conceptos totalmente distintos. Son dos mundos diferentes y hay que verlo. Utilizamos un ejemplo, perdóneme con todo el respeto del mundo. Es como cuando te interesa una chica, cuando estás pensando en conquistar a una persona, porque hay que tomar en cuenta algo. O sea, campaña es una estrategia comunicacional de un mensaje cuyo objetivo es convencer y Yo persuadir. utilizo más bien persuadir. Y eso, convencer y persuadir a las personas de que voten por ti. Entonces, para convencer y persuadir a estas personas tenemos que conocerlas. Tenemos que saber quién es, dónde viven, qué les gusta, para yo poder definir un mensaje que tengo que llevarlo hacia ella para tratar de persuadirlo. Eso es algo que se saltan muchos candidatos. Y Yo te también pongo se saltan, estimado Ronald, quienes otros andan atrás de la chica. También hay también. que ver contra quiénes te enfrentas, pues, Exactamente. a Tengo ver una si. experiencia. El año pasado estuve trabajando en el estado de Tamaulipas, en México, y ellos tienen la costumbre, perdónenme por el ejemplo, de andar siempre con una libretita anotando las ayudas. Entonces, como el ciudadano sabe que puede pedir medicinas, lentes, despensas, ayuda, y el político piensa que con que le da una ayuda, ya tiene comprado su cuerpo y alma, y no es así.
Entonces, cuando viene el político, le dice, sí, yo le voy a ayudar con esto de acá, ahí le encargo el voto. Eso no es el trabajo, porque en qué momento lo convenció. Y hay algo mucho más importante que es de que cuando tú ya convences a una persona, tienes que acompañarla durante todo el proceso, porque mientras tú lo conoces, hasta que llega el momento de la elección, pueden pasar muchas cosas. Puede llegar otro pretendiente con una mejor propuesta si es que te has olvidado de tu compromiso y ya no le diste el acompañamiento, ¿no? Eso por ponerlo en ejemplos fáciles, por así Eso es decirlo. lo que llamamos la fidelización del voto. Exactamente, que no significa regalar cosas, significa convencer, persuadir, escuchar. Es muy, muy importante escuchar al ciudadano hoy en día, que eso lastimosamente no se está haciendo. Hay dos refranes, Ronald, que yo los utilizo mucho y que dicen el uno, no por mucho madrugar amanece más temprano, y con ello digo que no por mucho empezar una campaña con suficiente anticipación, que es lo que está ocurriendo, hay las garantías del éxito. Ujú, Sin embargo, hay otro refrán que dice, al que madruga, Dios lo ayuda. Es ujú. decir, tiene más tiempo para poder hacer su labor. Ambos tienen razón en un momento dado, pero ¿por cuál te inclinas, Ronald? Yo diría que depende del municipio en el que estemos trabajando, porque, por ejemplo, si estamos hablando de un municipio relativamente pequeño, yo prepararía mucho el camino para el tema del nivel de conocimiento, que teniendo los recursos necesarios, las herramientas, puede ser inmediato, pero cuidado, cansamos a la gente. Cuidado, nos volvemos en parte del entorno que ya nos volvemos invisibles. Pero en cambio, si se trata de un municipio que es mucho más grande, entonces el tiempo es el recurso mucho más importante para poder asegurarnos de que le llegamos a esta persona, no solamente una vez, sino que dos y tres veces. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos un municipio que tiene 20 barrios grandes, significativos, y 68, 72, 44 es la mínima por acá. perfecto, que sean los 78 entonces. Y nos damos cuenta que tenemos 20 barrios que son personas que sí se sienten identificadas con nuestro proyecto. Tenemos 30 barrios que son los indecisos, que están como que sí, como que no. Y el resto de barrios, que serían los 28 que quedan, son barrios que están identificados con otro proyecto contrario, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la norma? ¿Qué me dicen los libros? Primero nos dedicamos a los 20 de nosotros, a consolidarlos, a fidelizarlos y a mantenerlos contentos. Enfocamos los recursos, enfocamos los esfuerzos en los 30 que están indecisos para de ahí nosotros ir ganando espacio. Y si ya tenemos identificados a los 28 que quedan, que son contrarios, a ellos hay que hacerles un trato diferente. Hay que tener otro tipo de estrategia para poder llegar, ya sea a desmotivar, desmovilizar o desacreditar el argumento de la campaña contraria y así no desperdiciamos recursos. Para poder ejecutar ese tipo de estrategias es súper importante el tiempo, porque podemos equivocarnos, yo lo digo en los equipos de campaña que estamos trabajando. Equivoquémonos hoy, equivoquémonos en febrero, equivoquémonos en marzo y hasta abril para que podamos ajustar los equipos. Pero no podemos equivocarnos ni en octubre ni en noviembre, peor en diciembre cuando estamos a la puerta de la elección. Ronald, hoy se ha puesto de moda de todo un poco, ¿no es cierto? No sé si lo hayan, quizá el término que utilice no sea el adecuado, pero es muy usado, testeado, le dicen ahora. Ah, pero, por ejemplo, el día domingo, y lo resaltaba yo, tuvimos a tres precandidatos, porque así hay que llamarles, no son candidatos, entregando desayunos, pan, qué bien, qué agradable. No sé si esto traiga o no traiga beneficio, porque el desayuno va, se fuma, pasa, pero no sé si cumple su función.
El siguiente día fue el día de la bailoterapia. Otras organizaciones políticas organizaban bailoterapia en un lado, en el otro y en el otro, claro, de distinta línea política. Todos vienen haciendo pruebas rápidas de COVID, todos andan en brigadas médicas, es decir, todos. A veces yo digo que parece que estuvieran con los mismos asesores políticos todos, porque lo mismo que hace el uno está haciendo el otro. Entonces tiene que haber algo que sobresalga. Ayer creo que habían 7 pantallas gigantes viendo el partido de Ecuador. Todas estas medidas que bien atraen gente, reúnen en masa, son parte de, a mi criterio, eh, acciones emotivas, decisiones emotivas no forman parte de un esquema general, salvo que durante esos eventos haya un tipo de motivación distinta, una acción mucho más directa, en donde veamos entre tiempo no el clásico discurso que nadie lo quiere escuchar en medio de un partido, sino otro tipo de acciones que pudieran ser el complemento. ¿No crees que este tema, estos argumentos, al volverse repetitivos por distintas agrupaciones políticas, hacen que pierdan fuerza? Sí, por supuesto. O sea, más que nada yo lo veo como la tradición. Yo creo que es más una tradición. Dicen que la costumbre es más fuerte que el amor. Entonces, como hemos visto durante muchos años, durante muchos procesos, que no, es que hacer campaña es una caravana, un jingle y hacer mítines, hacer reuniones, regalar cosas, es la costumbre a lo que tú has visto y tú crees que tenemos que repetirlo. Entonces, es difícil cambiar por completo la tradición, porque igual tu equipo de campaña siente que es lo correcto, que es lo que se tiene que hacer. Antes las estructuras barriales servían como canal de comunicación para que baje el mensaje desde el candidato hasta los barrios, pero en cambio hoy en día tenemos el tema del celular, entonces ya podemos tener una comunicación más directa y cambia por completo la dinámica. Entonces, el tema de estas actividades que repiten todos los candidatos es parte de la tradición. No digo que hay que dejarla 100% fuera. Lo que debemos hacerlo es invertir de manera correcta y significativa los recursos en los lugares que tengamos rentabilidad política. O sea, por ejemplo, en nuestros barrios donde ya tenemos identificada gente que sí está con nosotros, y en los indecisos que vamos a ir ganando. No voy a ir a gastar plata donde hay gente que no va a estar conmigo nunca. Y ahora, algo que quiero acotar que es súper importante, usted lo mencionó, todos los candidatos hacen lo mismo. ¿Qué es lo que te diferencia? Todos van a estar hablando de los mismos problemas, de las mismas soluciones para los municipios. Ahora, lo que hace la diferencia es quién te está diciendo este mensaje, el interlocutor, porque unos pueden tener mayor credibilidad y otros no. Un ejercicio. Cuando nosotros vamos a la papeleta, nos encontramos ¿cuántos? 15 candidatos, 16 candidatos, ha pasado eso de ahí. Y el inmediato ejercicio que hacen los ciudadanos es, bueno, vamos a ver a quién conozco. Y después de ver a quién conozco, quién me cae bien. Ok, lo conozco, me cae bien, confío o no confío en esta persona. Y después de pasar estos 3 filtros, estoy o no estoy de acuerdo en lo que está proponiendo. Entonces, al final, la propuesta quizás el último filtro que va a pasar los ciudadanos y primero pasamos por estas etapas. Entonces, es súper importante ver quién te está dando el mensaje, cuál es el interlocutor y si has construido una imagen que genere credibilidad con las personas. Ahí está la diferencia. Eh, Ronald, todo esto se resume también al target que tú quieras llegar definitivamente, porque si tú utilizas mecanismos tradicionales por la costumbre, seguramente estamos hablando de personas que van arriba de los 50 años de edad, 45 años de edad, que tienen ya otro tipo de ver la política.
Pero si te retrocedes, aquellos que votan por primera vez o aquellos que recién van a un proceso electoral o tienen poca experiencia, entra en juego esto que tú señalas, el teléfono, que también tiene que ser bien usado, pues, porque no es solamente que te pongas a bailar, porque la gente cree que ahora hacer TikTok es ponerse a bailar y ya con eso estamos transmitiendo algo. Sí, quizá en los inicios la novelería en política pueda generar eso, pero ahora todo el mundo baila, pues entonces ya el mensaje también se vuelve repetitivo y también necesita una investigación del mensaje hacia dónde debe llegar y concuerdo contigo, debe ser cualitativo, perdón, porque no se trata de hacer una encuesta para ver quién va ganando, sino para ir midiendo cómo van las estrategias y las políticas calando dentro de una comunidad. Pero lo cierto, Ronald, es que lo primero es que lo conozcan. Lo primero es que lo conozcan y ahí está la primera gran dificultad de muchos candidatos y es por eso que muchos artistas, muchos deportistas han brillado, porque en base a que lo conocen ya tienen ganado un paso más que otros que suenan por primera vez. Y allí sí creo que esto de trabajar con anticipación puede ayudar mucho, Ronald. Es correcto. Solamente para mencionar el tema del TikTok, el tema del bailar. Es súper importante estar en todas las plataformas. Hay que ocupar los espacios. El espacio que estoy ocupando yo es un espacio que le estoy desplegando a mis contrarios. Pero también es importante no hacer el ridículo. O sea, hay maneras de comunicar sin necesidad de ridiculizar su persona y hay maneras de hacer llegar el mensaje y todos tienen su nicho, todos tienen su audiencia. Y usted lo mencionó y quisiera profundizar en eso, en el tema del cuál es el público objetivo en el cual tenemos que trabajar. Y para eso está el tema de la investigación. Cuando usted tiene una encuesta base, te entregan tu matriz y en la matriz tú ves cuáles son los nichos donde tú como candidato puedes tener un poquito de crecimiento, que son, claro, datos demográficos, que por grupos de edad, por temas de nivel de educación, dónde se encuentran viviendo. Entonces tú ya identificas cuáles son los nichos donde tú tienes mayor rentabilidad, tienes mayor crecimiento, y es importante conocer también cuáles son los nichos de tus contrarios. Entonces de esa manera tú ya sabes que tú ya tienes que crecer dentro de tu nicho, consolidarlo, ver la posibilidad dónde puedes ganar en otro segmento de la población, y si conoces cuál es el nicho que tiene mejor proyección o rentabilidad, tu contrario, tú ya sabes que tienes que hacer un trabajo especial para ese sector, ¿no? Entonces, y tomando en cuenta, claro, que las encuestas son fotografías del momento. Cada mes pueden ir variando porque pueden pasar cosas que nosotros no controlamos o que están más allá del ámbito municipal o provincial, sino que más bien nacional o internacional a veces, que puede cambiar mucho la jugada, ¿no? Entonces, es importante el tema de las herramientas, conocer muy bien cuál es su público objetivo, tener el tiempo suficiente para poder diseñar y lo importante, la disciplina de que su equipo de campaña tenga la capacidad de ejecutar estos pasos. O sea, la estrategia puede ser muy buena, pero si en la táctica no se ejecuta y no tenemos un control de escuchar y recibir las reacciones de los ciudadanos, es difícil saber cuánto dólar he invertido y cuántos votos voy ganando. Entonces, ese sería la meta y el objetivo de esto. Ahora, Ronald, el tema de la política y de una campaña demanda especialización. Ya no es a la criolla, ¿cómo es que decíamos antes? La percepción del político, la experiencia de quien ha manejado dos, tres, cuatro campañas con éxito. Yo me sentía anchote cuando decía, en el tema de comunicación déjenme a mí que yo me encargo de la campaña. Hoy esto ha crecido tanto y estoy notando un fenómeno muy importante, Ronald, no sé si tú lo hayas notado, y es que las redes sociales no están teniendo en este momento un contenido exacto en cuanto a el espacio, la geografía a donde quieras llegar.
Porque me están llegando mensajes de Atuntaqui, de Lima, me están llegando mensajes de Quito, me están llegando mensajes de otros lugares en donde no hay razón de ser que se invierta. Quiere decir que o las bases de datos no están bien o quien está haciendo el trabajo no está llegando bien. Y entonces aquello de comprar espacios a través de una u otra red, a veces no está llegando porque el destino no es precisamente, por ejemplo, que sean los teléfonos del Cantón La Libertad, o del Exactamente. Cantón Salinas, o del Cantón Santa Elena, o de toda la provincia, que sí están categorizados a nivel de redes sociales y que bien pueden utilizarse como una campaña. Claro. Por otro lado, también es cierto que no solamente uno, no solamente dos, no solamente tres, habrán 10 y 15 candidatos haciendo lo mismo y llegará el momento en que la red social se vuelva en publicidad, publicidad, publicidad y uno va a decir, ¿sabes qué? Mejor ya no abro esto, mejor me dedico a otra cosa. Entonces el grado de saturación que va a ocurrir, al menos es lo que vislumbro para esta campaña, puede ser bastante alto y eso le puede quitar efectividad a lo que se ha planificado, Ronald. Es correcto. De hecho, yo viví en una campaña donde tuvimos ese efecto. O sea, tenemos campaña A, que es la principal de un candidato, campaña B, que puede ser informativa o emotiva de las actividades de un candidato, y existen las campañas C, que son las de contraste. Entonces, pude notar de que el equipo de comunicación digital estaba invirtiendo 1 millón de pesos para la campaña C, que era de contraste, y solamente 400.000 pesos para la de promoción. Entonces, claro, la gente llegó a un punto en que se sentía asqueada de tanta politiquería de siempre, donde solamente eran ataques, 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 ¿no? Entonces, concuerdo perfectamente y esto es como cocinar. Tienes que tener un lado informativo, emotivo y ataque, y contraste, o sea, promocionar, defender y atacar, pero tú vas modulando. Esto hay que irlo corrigiendo, tomándole el pulso todos los días a la campaña. De ahí del tema de la publicidad, es completamente correcto y usted lo dijo, quizás hay personas que están haciendo mal el trabajo de la pauta. Usted cuando se mete a su Facebook, usted va a encontrar que encuentra que hay un botoncito que dice promocionar este anuncio, un botoncito azul. Y claro, hay que entender que las redes sociales igual son un negocio, no son beneficencia. No es de que por $1 vas a hacer maravillas. Entonces hay que conocer de que el administrador de anuncios, hablemos de Facebook, es la herramienta correcta para poder hacer el pautaje. Y la pauta tú la tienes geográfica, por intereses o demográfica. Entonces, si es que nosotros hablamos de hacer una pauta geográfica que sea solamente por el tema de las ubicaciones, uno tiene que poner su circulito y va a ir acotando el territorio donde va a llegar la publicidad. Y si es que te estás pasando los límites, ok, pon el círculo pero de color rojo, no el azul. Y eso el sistema lo que hace es excluir el sector. Entonces, es lo que usted mencionaba de que cada área tiene su especialista, cada persona tiene su tarea que sabe desarrollarla de mejor manera y vuelvo a lo que decía hace un momento, no desperdiciar los recursos, porque si nosotros ponemos pauta que está trabajando, que tiene como objetivo Santa Elena, pero está llegando a El Oro y a Manabí, estás perdiendo dinero, o sea, estás botando plata porque no está llegando de manera correcta. Entonces, es un ¿Se justifica que un candidato de Guayas invierte en Santa Elena en temporada invernal? O sea, si es que tienes algún objetivo, es pensado, tienes una estrategia para que te vaya a rendir un fruto más adelante, quizás. Pero si es que realmente no está dentro de tu campo de acción, dentro de tu ámbito, entonces estás botando la plata y estás ocupando espacio, ¿no? Ahora, Y, Ronald, tú perdón, decías en el tema introductorio de esta entrevista, Jimmy, perdón, sí, dime. discúlpeme por favor que se me fue la idea.
Y usted también mencionó el tema de que todos los candidatos van a estar trabajando en esto, en el tema de las redes sociales, y se va a saturar. Y he ahí la importancia de poder ocupar todos los canales de comunicación. O sea, el canal de comunicación es el territorio, los medios tradicionales, que es el aire, y ahora que estamos con el tema de las redes sociales. Entonces, todo, no es necesario solamente abombar las redes sociales. El tema de la radio, el tema de la televisión es súper importante y veo que en estos últimos años se ha dejado de lado el tema de la pauta, de la cuña radial, de que esté presente en los horarios cuando las personas lo están escuchando, ya sea muy temprano, ya sea al mediodía o tipo 10 11 de la mañana, y hay que ocupar todos los espacios. Solamente quería acotar eso. Muchísimas Bueno, en disculpas. buena hora, por acá en Santa Elena todavía seguimos siendo fuerte la radio, te cuento, ¿eh? La Es radio verdad. sigue siendo una fortaleza y eso hace que los políticos piensen en la radio como una de sus herramientas. No Sí, todos, otros creen que solo son las redes sociales y ya que hay que dejar de lado los medios tradicionales. Bueno, cada cual hará lo que crea más conveniente. El problema más bien no está en utilizar la radio, sino en utilizar el mensaje adecuado, Ronald. Y ahí yo veo que muchos se estrellan, porque ahí sí no hemos innovado y nos encasillamos en el clásico, porque el pueblo lo pide y porque la patria lo salva. Esta es la lista del triunfo, vota, tatán, tararán, tan, tan, etcétera, etcétera. De eso no hemos pasado. Y entonces sí creo que allí debería haber una un poco más de utilización y creatividad en este campo. Sin embargo, tú cuando me planteaban el tema de la entrevista y me llamaba mi secre, me decía, él quiere hablar del tema política en el año preelectoral y yo empecé por el rol de los políticos, pero también hay un rol ciudadano. El así, ciudadano juega el rol más importante, porque yo soy el protagonista. A mí es que me quieren convencer, pues. A mí es que me quieren persuadir, pues. A mí es que tienen que llegarme, pues. Y ahora que tenemos un candidato a alcalde, a prefecto, a gobierno parroquial, pero también tenemos candidatos a concejales donde me obligan a votar por una lista porque ya cambiaron esta forma que para mí no es democrática de que tú puedas escoger de entre listas al uno, al otro y al otro, y entonces te sentías mucho más importante en la validez de tu voto. Hoy no, hoy me dicen que la lista 890, que es la favorita mía, tiene estos nombres y ninguno de ellos me gusta, o me gusta uno, pero me gusta otro de la otra y otro de la otra y ya no puedo mezclar. ujú. Entonces ahí el rol del ciudadano como que se limita, Ronald, y tenemos que ir a tono con lo que actualmente dice la ley. En ese campo, el ciudadano, ¿cómo se prepara para una campaña política? Es importante participar, estar informado, instruirse, aprender un poquito. Ahora todo lo tenemos al alcance de celular. Hay muchas personas que nos ayudan a estudiar y a conocer cómo funcionan los procesos democráticos, electorales y los de administración pública, que con pequeños videos explicativos puedes conocerlo. Es importante que el ciudadano se prepare, se capacite y participe, porque fíjese el ejemplo de la lista cerrada. Son los partidos políticos quienes son el vehículo para poner a ciertas autoridades electas. Si es que son buenas o son malas cuando ya están en funciones, al final la responsabilidad es del partido político que nos las puso ahí. Entonces, el sistema político, el sistema de partidos políticos en el Ecuador, se podría decir que quizás se está quedando de año por todos los procesos electorales que hemos tenido y todas las... Retrocedimos en el tiempo. Exactamente. Entonces, si es que los partidos políticos no están haciendo su tarea, ok, hagámoslo los ciudadanos. Participemos un poquito más, cuestionemos un poquito más, subamos la vara para los candidatos, que no solamente vengan al momento de ofrecer cosas y hablar y hablar y hablar, sino que también puedan escuchar. Y cuando escuchen al ciudadano,
el ciudadano tengamos la capacidad de poder expresar cuáles son nuestras necesidades. Por ejemplo, cada municipio tiene sus presupuestos participativos, creo que se llaman, Así es. donde tienen que designar cierto porcentaje del presupuesto de todo el municipio para cada uno de los barrios, para la obra que el barrio decida. ¿Cuántas personas sabían eso? ¿Cuántos vecinos sabían eso? O vamos más allá, ¿cuántos barrios realmente están participando en la silla vacía o realmente están participando dentro de estos presupuestos participativos? Entonces, si es que no tenemos este conocimiento y no hay un liderazgo, obviamente, que los vaya encauzando a los vecinos y a los ciudadanos para que puedan participar, vamos a seguir siempre en lo mismo. Y es tan importante porque te vas a comprometer tú y tu familia 4 años más con autoridades que no sabes si es que al final van a cumplir o no, si es que al final van a ser buenos o no. Son 4 años más de tu vida y de tu familia que vas a poner en manos de las nuevas autoridades, en manos de las nuevas autoridades electas. Entonces es súper importante el tema de informarse, capacitarse y participar. Más que nada participar. Ronald, qué agradable esta entrevista. Te agradezco mucho por tu tiempo y por habernos permitido manejar importantes temas en el tema político que hoy ya lo estamos viviendo, que hoy ya lo estamos sintiendo y que ya estamos viendo también algunos errores que se van cometiendo a nuestro criterio. Puede ser que para otros estén bien y seamos los equivocados nosotros y pues bueno, si nos equivocamos, pues somos simplemente quienes analizamos, comentamos, no somos candidatos, así que tenemos, para nosotros equivocarnos no es ningún problema. El problema que se equivoquen serían los candidatos en donde sí va a haber acciones o repercusiones. Así que Ronald, un grato placer saludar contigo y ojalá podamos en el futuro seguir abriendo más este abanico de temas que significa una campaña electoral que siempre es bueno conocer y analizar muy de cerca y técnicamente. Gracias, Ronald. Claro que sí, Jimmy. Le agradezco muchísimo, de verdad. Ha sido un gusto estar con usted. Muy bonita conversación. Un abrazo fuerte para todas las personas que nos han estado escuchando, que nos han estado acompañando y nos veremos en una próxima ocasión con la bendición de Dios. ¿Estás trabajando con alguna campaña local? No, de hecho, lo que estuve la semana pasada en Santa Elena, porque mi proveedor del tema de investigaciones es VIEMSA, de un colega que se llama Stanislao Sí, Yaguar. sí, correcto. Entonces lo necesitaba para que me ayude con unos municipios en la provincia del Oro y aproveché, yo lo fui a visitar, quería visitarlo y dije, bueno, acá vamos haciendo una gira de medios acá en Santa Elena y veamos la posibilidad también de poder trabajar acá. Mientras Claro, tanto, no ha habido ninguna reunión, ninguna conversación, esperemos que más adelante se dé la oportunidad. Y ya nos magnífico. vemos por ahí, así es. Bueno, lamentablemente tuvo que ser teletrabajo porque nos tocó pues también el famoso COVID Así y nos toca. entonces tuvimos que aislarnos y Así ahora es. vamos a estar un poquito más con mayor seguridad. Ya los años no pasan en baño, ¿no? Y No, hay por que supuesto, cuidarse, hay que cuidarse, no queda hay de que otra. cuidarse, porque si no, ¿cómo le hacemos a la campaña? Exactamente. Así es. Yo siempre digo que los candidatos deben hacerse primero, antes que todo, un examen de salud completo, Claro. porque la tensión, la presión, el esfuerzo físico, las caminatas, el comer a deshora, el no dormir bien, genera problemas de salud. Jimmy, y usted creo que ya lo ha pasado porque me lo ha comentado muy bien, cuando terminas la campaña y vuelves a tu ritmo normal, te sientes hasta raro, o sea, como que, ¿qué pasa? Pues ya te acostumbras al tema de 5 de la mañana a 1 de la mañana, el tema del trabajo, del ritmo, el tema de no comer y todo. Cuando llegas al ritmo normal de vida, hasta raro te sientes, ¿no? Al final esto es lo que nos gusta y lo que disfrutamos y donde buscamos más que nada es dejar huella. Yo personalmente, yo busco dejar mi huella. Ese es un eslogan de un candidato. ¿En serio? No lo sabía. Sí, acá. Yo busco dejar mi huella desde mi área para poder ayudar a la ciudadanía y que podamos ir mejorando poco a poco, pues, ¿no? Muy bien, Ronald, un gusto saludarte, cuídate, pasa bien
y Todos. seguimos conversando. Claro que sí, gracias. Chao, chao. Ronald Jaramillo, consultor político, aquí en nuestro programa.